esta solución fue que llevó a un camino a la independencia de México que es muy distinto de los caminos que iban a seguir en el resto de América Española. ¿Por qué? Porque finalmente cuando España se hace liberal de nuevo y los liberales tienen un proyecto que creen genial, que es la unión de los liberales de ambos lados del Atlántico, ¿verdad?, en torno a la monarquía. En México la respuesta es una especie, como decía el general de Gaulle tan elegantemente, es una paz de los fuertes. Es decir, todos los que han aprovechado, diríamos así, la militarización de México, se unen para llevar a México a la independencia. De tal manera, lo que salvó la causa realista en México en 1815-16 la condenó a partir de 1820-21. Termino aquí, me temo dándole más tiempo de lo que esperaba, termino aquí mis reflexiones sobre México, que convengo que son demasiado convencionales, y paso entonces al Río de la Plata. En el Río de la Plata nos encontramos con una situación que varía constantemente debido al impacto de la política externa. Varía por dos razones. Una es porque directamente el Río de la Plata va a ser objeto de dos invasiones inglesas. La ciudad de Buenos Aires va a ser una vez conquistada y una segunda vez defendida exitosamente frente a incursiones inglesas. Esto no tendría demasiada significación si no hubiera dado lugar a una militarización urbana, y una militarización urbana que en algún momento sufre una distorsión completa. Luego de la primera invasión inglesa, cuando todos esperan que llegue una segunda, la primera ha sido sumamente pequeña, ha sido realmente una incursión decidida espontáneamente por un jefe naval con acuerdo de un jefe del ejército, que habían decidido que en Buenos Aires se había acumulado, a la espera de su envío a la península en alguna oportunidad, una masa de metálico bastante atractiva y que era una buena oportunidad de capturarla. Efectivamente consiguen capturarla y de una manera digna realmente de las tradiciones más gloriosas de la monarquía británica, unos meses después, el botín va a ser paseado en triunfo por las calles de la City. Cuando es paseado en triunfo, ya Buenos Aires está de nuevo en manos españolas. Pero todos esperan que vuelvan los ingleses, porque efectivamente hay más que pueden conseguir de donde ya lo sacaron. Ahora van a volver y efectivamente llegan y ocurre lo de siempre. Hay una famosa, España gastó realmente lo que no tenía en crear grandes ciudades fortificadas que además son todas iguales. A mí me conmueve, por ejemplo, visitar el centro, el casco viejo de San Juan de Puerto Rico, que tiene exactamente el plano del casco viejo de la ciudad de Montevideo, solo que en Puerto Rico va de sur a norte lo que en Montevideo va de este a oeste. De tal manera, todas las ciudades fortificadas, las famosas fortalezas intomables, que siempre han tomadas al primer cañonazo. Eso ocurrió con enorme sorpresa en La Habana, después nunca volvió a sorprender a nadie. Pero, de todas maneras, los ingleses toman Montevideo, entonces se había creado en Buenos Aires una fuerza armada que era de milicias. Esas milicias son acuarteladas y se les empieza, es decir,
pasan toda la semana en el cuartel y empieza a pagárseles. En ese momento los milicianos de, de gallegos, montañeses, catalanes y miñones, es decir, valencianos, se niegan a cuartelarse. ¿Por qué se niegan a cuartelarse? Porque están haciendo buenas carreras en el comercio, piensan que la milicia es un buen entretenimiento de fin de semana y en cambio los criollos y los andaluces, que aunque peninsulares eran pobres, les interesa lo que el general Belgrano, que era un aristócrata, diríamos así, que fue oficial de ese, hablaba del ridículo prest. Para él el prest de 12 pesos mensuales era ridículo, pero para los soldados, que no podían ganar 12 pesos por mes por ningún lado, era muy atractivo. De tal manera que lo que tenemos ahí es un cambio del poder político que cae en manos de este grupo, que es un grupo que, aunque todos dicen que era un grupo de aventureros, siempre se habla que un oficial, un torero era oficial y cosas por el estilo. Nunca pude ubicar al famoso torero oficial. Los oficiales que aparecen son oficiales perfectamente respetables. El jefe y el subjefe del cuerpo de patricios, que era el cuerpo de criollos de la ciudad de Buenos Aires, eran tan respetables que en una especie, como se dice en Estados Unidos, de token, reconocimiento del sector criollo, habían formado ya 2 veces parte del cabildo municipal, que era de claro predominio peninsular. De todas maneras, aunque ellos pertenecen a la élite, sus bases las tienen fuera de la élite. El arma secreta de esta gente es que tienen un ejército, de hecho un ejército privado que para mayor delicia tiene que ser pagado por el tesoro regio, lo que es una situación absurda. Luego, naturalmente, ocurre el cambio de alianzas y entonces esa militarización, cuya causa o pretexto era la amenaza británica, pierde su razón de ser. Pierde su razón de ser, pero la razón de que se perpetúe es que es imposible disolverla. No voy a entrar en una situación muy compleja, pero de todas maneras el resultado es que el que tiene que desarmar esa situación terrible es el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, que, bueno, como ustedes saben, es de una familia que también rendió servicios al Estado español en el siglo siguiente. De todas maneras, Hidalgo de Cisneros es un hombre que entiende perfectamente la situación. Creo que el hecho de pertenecer a un sector político sistemáticamente derrotado en la Argentina me causa cierta simpatía por todos los derrotados. Y debo decir que simpatizo profundamente con el pobre virrey, un hombre de buen sentido que no trató de desembarcar directamente en Buenos Aires, sino que sugirió que los jefes militares criollos se entrevistaran con él del otro lado del río en la colonia. Y luego, después de negociar cuidadosamente el precio de la lealtad de ellos, volvió en triunfo a Buenos Aires. Bueno, no voy a seguir con esto. El resultado es que finalmente, cuando cambian las cosas en España, cuando llega la noticia de la caída de Andalucía, que es el momento en el cual se hace evidente que lo que todos esperaban ha ocurrido. Se trata de hacer una junta en Buenos Aires, se hace una junta a instancias del Cabildo, es una junta que está lejos de ser una junta realista, es una junta en que hay dos criollos, y dos criollos de los que ahora se llaman patriotas, y dos que pertenecen al partido del Cabildo, que es un partido criollo, pero que todavía no ha roto el vínculo imperial. En ese momento, el jefe de
de los militares criollos, el coronel Saavedra, se presenta al virrey y dice que anticipa que esa junta será proclamada al día siguiente, anticipa que esa noticia va a ser mal recibida por el público, sabe perfectamente por qué, y que él lamenta decirle al virrey que no está en condiciones de garantizar el orden. Y realmente ha inventado, hemos entrado en una nueva política, es decir, es una escena que se va a repetir en el futuro, en la historia argentina, varias veces. Y fue lo que podríamos decir el primer planteo militar. El virrey, con su habitual buen sentido, inmediatamente presenta su renuncia. Presenta su renuncia y allí tenemos nuestro glorioso 25 de mayo, ¿verdad? Ahora, pero de todas maneras hay otro aspecto, y aquí sí necesito 12 minutos, que espero que la paciencia de ustedes aguante. Aquí sí vemos de qué manera influye el nuevo orden, el otro aspecto del cambio, que es la entrada en una nueva órbita imperial. Y para ver cómo funciona cómo se funciona en esa nueva órbita imperial, les pido su paciencia, vamos a pasar a donde ya esa incorporación se ha producido, que es en Río de Janeiro. Vamos a entrar muy brevemente en un episodio que lamentablemente debo tratar brevemente porque es uno de los episodios más divertidos que uno puede encontrar en la historia de este periodo trágico, que son las iniciativas políticas de la infanta Carlota. La infanta Carlota era una hermana de Fernando VII que tenía, podríamos decir, todo el charm de su hermano también. Era una mujer, bueno, no sé por qué, pero de todas maneras una mujer muy curiosa en todos los sentidos del término. La infanta hacía años que no estaba, como se dice en inglés, on speaking terms, con su marido. En general pedía audiencias, el marido trataba de esquivarlas y así sucesivamente. Y la infanta, al mismo tiempo, ella era hermana de Fernando VII y tenía tenía ambiciones imprecisas pero siempre muy amplias, es decir, estaba dispuesta a ser reina regente, estaba dispuesta a ser reina punto y aparte, estaba dispuesta a cualquier cosa. Además tenía un hijo, como decía ella en sus memoriales, que tiembla ante el futuro de los prisioneros del siniestro Napoleón, que no le extrañaría que exterminara a toda su familia que todavía permanecía en Europa, y en ese caso hacía notar que la providencia había permitido que su hijo, don Pedro de Braganza y Borbón, fuera un heredero legítimo con un gran futuro. De tal manera, y la princesa había establecido un vínculo en el que acerca del cual todos pensaban mal, con el vicealmirante británico, que era Sir Sidney Smith. Es muy curioso porque él era Sir, en realidad era Sir por sus servicios a la marina sueca, es decir, él en realidad